Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, reconocer que el contacto entre españoles e indígenas fue un choque cultural que repercute hasta nuestros días. Pero antes, como ya lo hemos hecho algo habitual, vamos a repasar lo que fue la clase anterior, que llevó por título La industria colonial. ¿Qué hablamos de la industria durante este periodo de la historia de Chile? En ese sentido, partimos señalando de que es España quien, a pesar de poseer un ilimitado desarrollo industrial, no esperaba de que las colonias pudieran iniciar un desarrollo industrial potente y de auge. No fue así, puesto que las políticas españolas no mostraban interés para que acá en América pudiera desarrollarse lo industrial. Recuerden de que España tenía el monopolio y España lo único que hacía, más bien por el contrario, era obstaculizar la eventual expansión industrial que podía obtener América. ¿Ya? En ese sentido, España eh, nos traía todo manufacturado. Por lo tanto, como España tenía el monopolio quiere decir que España, les recuerdo, que España tenía el control económico de América, no permitía de que América pudiera tener contacto comercial ni en la propia región ni americana. Eso quiere decir con ningún país de América, solamente con España. Bueno, a España también se le hacía difícil mantener América, ¿bien? Y aún pensando en que fomentar la expansión industrial americana era casi imposible, eh, pensando que también los españoles americanos, los que llegaron durante la conquista, jamás, jamás se interesaron por considerar a América como una fuente de, digamos, de desarrollo que les posibilitara acercarse a la industria. Por el contrario, los españoles, eh, por lo único que se interesaron, pues, su mentalidad estaba atraída solamente por el sector minero. Recuerden de que los españoles siempre tenían en mente esta posibilidad de adquirir riqueza inmediata, oro, plata, pero sin la necesidad de trabajar. Es decir, básicamente es obtener oro y plata sin mayor esfuerzo. Y ahí tenemos de que el español, a través del trabajo obligatorio, somete al indígena, y el indígena fue eh, siendo víctima de este sistema de trabajo introducido por los españoles. Bueno, la industria colonial la vamos a dejar hasta aquí, es solamente una breve descripción, un repaso. A continuación, jóvenes, yo los voy a invitar, les voy a presentar lo que vamos a hablar la clase de hoy. Hoy día nos corresponde eh, continuar hablando de este contacto entre España y América, y es el turno de hablar de la herencia cultural española. Básicamente nos vamos a referir hoy día a la encomienda. Vamos a dar algunas definiciones de lo que fue la encomienda. Bueno, según el diccionario, la encomienda establece un vínculo de dependencia en donde forzosamente significa de que un grupo va a quedar desfavorecido o subordinado a otra autoridad más poderosa, que es lo que ocurrió acá en América con la llegada de los españoles. Que el español, cuando llega acá a América, viene con esta eh, regalía, si le podemos decir entre comillas, que emana de la corona, en donde va a establecer este vínculo forzado, una relación entre el indígena y el español, en donde el indígena, a través de su trabajo para el español, era la manera en que el indígena tenía que pagarle tributo a la corona española. Pero sin embargo, este trabajo se tornó una instancia en donde el español eh, abusó de la mano de obra indígena, pensando en que la encomienda era un vínculo de dependencia efectivo, de dependencia, ¿cierto?, que iba a tener, de dependencia del español, dependía del indígena, como el indígena
también debía depender del español, pero el español no hizo la parte que le correspondía, que consistía en protegerlo, alimentarlo y evangelizarlo. Y el español no hizo nada de eso, por el contrario, el español lo único que se dedicó, ¿verdad?, es mm, a entregarle una estructura laboral, primero que el español, que el indígena no acostumbraba, no conocía, y eso venía también, por supuesto, que acompañado de muchas horas de trabajo y eh, que no eran en condiciones muy dignas. Exceso de trabajo, más de 8 horas, trabajo forzado. eh, Esto afectó tanto a mujeres como hombres, ancianos y niños. Más adelante vamos a ver que se va a reglamentar esto. Bueno, por lo tanto, la encomienda, vamos a reiterar, vamos a ir repasando también, vamos a ir insistiendo en esto de la definición de la encomienda hasta ahora, ¿qué es lo que hemos entendido? La encomienda consiste en la asignación por parte de la corona española hacia los españoles de una cantidad de indígenas eh, para el trabajo, para que realicen el trabajo personal hacia el español, ¿ya? Eh, Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de que el español adquiere la condición de encomendero, ¿ya? Entonces, desde España se emite digamos, esta ordenanza, esta garantía, entre comillas, que determina que un grupo de aborígenes va a estar, ¿cierto?, a cargo de un español realizando trabajos personales, en compensación por los servicios que el español presta desde el instante en que sale de España para realizar este proceso de conquista, descubrimiento acá en América. Ya ahora tenemos que insistir en que la encomienda fue ¿cierto?, un sistema de trabajo forzado, obligatorio, que afectó directamente al indígena y que va a durar, por supuesto, que hasta varios años de entrada hasta finales de la colonia. ¿Mm? Bueno, entonces es así como surge esta figura del encomendero, ya del español, que él debía hacerse responsable de los indígenas que estaban puestos a su cargo, dijimos que protegiéndolos, alimentando al indígena, procurándole abrigo y por supuesto, sobre todo, evangelizándolos. Es así como, bueno, este sistema de trabajo, la encomienda terminó convirtiéndose en un virtual sistema de trabajo obligatorio que debía ser el indígena. ¿M? Por lo tanto, ¿quién obtenía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos o los indígenas? Eran los propios españoles. Era el español quien se beneficiaba de esto. El indígena, pues básicamente el indígena no obtuvo ninguna recompensa. No era retribuido prácticamente nada, se le retribuía del trabajo que realizaba. Idealmente debía ser protegido por el español, que no lo era, alimentado de manera no muy apropiada. El indígena pasaba frío, hambre, eran separados de sus familias y mucho menos evangelizarlos. Bueno, eh, vamos a continuar avanzando en esto del significado que tuvo la encomienda acá en América, ¿cierto? Mm, en concreto, los españoles que eh, desde el proceso de descubrimiento y conquista, el español que llegaba acá al Nuevo Mundo, acá a América, recibía esta oferta que en realidad eh, era muy, a ver, para el español era una oportunidad de poder, entre comillas, poder tener acceso a lo que él deseaba
que era, ¿cierto?, la posibilidad de poder obtener metales preciosos, oro, plata, ¿bien? Eh, por lo tanto, ¿cierto?, lo que España no, no le ofrecía a cambio era dinero, ¿ya? Pero sin embargo recibía en esta proposición, esta, entre comillas, ¿cierto?, esta posibilidad de tener de una encomienda, ser cierto encomendero, y los indígenas a contar de este instante se conviertan en sus encomendados. Por lo tanto, el tener a cargo a estos indígenas eh, en una tierra, ¿cierto?, en un lugar que si lo vemos bien concretamente, estas tierras pertenecían a los indígenas, pero sin embargo el español debía estar a cargo de su educación, protección, alimentación y, como lo hemos señalado, ¿cierto?, su evangelización. Sin embargo, la encomienda, hemos visto de que la encomienda se convierte lamentablemente en una instancia en donde el indígena realiza un trabajo obligatorio. Bien, y por supuesto que se aleja de toda posibilidad eh, de educación, que era lo que originalmente estaba pensada, ¿cierto?, eh, esta institución. No se regulaba. Durante los primeros años de la conquista, incluso avanzada la colonia, eh, fueron, sobre todo durante la época el proceso de la conquista y descubrimiento, no existía casi ningún ente regulador que garantizara los derechos de los indígenas, ya que realmente se llevara a la práctica concretamente como lo establecía la ley, este, este sistema de encomienda, ¿ya? Sin embargo, no pasó nada de esto, por lo cual los indígenas eran explotados, ¿ya? Existieron las leyes de Santillán, como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Algunas o tasas, ¿verdad? Eh, eh, eran, ¿cierto?, normas o leyes que se emitían en donde se establecían ciertas pautas eh, respecto del buen uso que se le debía dar a la encomienda, ya haciendo hincapié en el buen trato a los aborígenes, ya. Bueno, sin embargo, los abusos van a continuar perpetuándose durante toda la época de conquista y descubrimiento, y hasta bien avanzada, ¿cierto?, la colonia. Bueno, como hemos mencionado, las colonias americanas emplearon la encomienda como mecanismo de dominio sobre los aborígenes. El encomendero era un español que podía acceder al derecho de recibir una encomienda. Estamos solamente, pues, volviendo a repasar lo anterior, ya una encomienda que significaba, ¿cierto?, esta posibilidad de que el español tuviera a cargo una cantidad de indígenas, donde existiera un vínculo en donde el español se beneficiara y también los indígenas obtuvieran también algo a cambio del trabajo, del trabajo que realizaban. Pero hemos visto de que la encomienda no tuvo realmente la orientación que se le daba desde el origen, que significaba educar, proteger, alimentar y evangelizar a los indígenas, situación que no ocurrió. El español lo único que hizo fue hacer un eh, abuso de esta institución, haciendo trabajar a los españoles, perdón, a los indígenas, realizando trabajo forzado, especialmente los lavaderos de oro. Sin horario de trabajo, por supuesto, trabajando todo el día, eh, sin contar, bueno, esto es uno de los efectos que tuvo la conquista española, este sistema de trabajo forzado. Más adelante vamos a ver qué pasó. Hay otros también factores, ¿ya?, que van a condicionar la baja de la demográfica o el descenso de la población indígena. La encomienda es una de ellas. Bueno, eh, por lo tanto, de esta manera el indígena pagaba un impuesto a la corona española, ya sea en especies o en trabajo. Acá en América, ¿cierto?, el trabajo obligatorio fue esta justificación. Por lo tanto, es así como los indígenas se convirtieron en súbditos del Imperio Español, súbditos del rey. Por lo tanto, volver a recalcar, ¿cierto?, este tributo que en este sentido el indígena realizaba trabajando con el español. El encomendero tenía, ¿cierto?, que garantizar la protección y mantención de los indígenas. Bueno, este vínculo, como lo dijimos, derivó en un vínculo de abuso, y los indígenas eran sometidos a trabajo forzado.
Bueno, en este sentido vamos a destacar algunos aspectos sobre la encomienda. Eh, Como ya cierto hemos ido señalando, la encomienda eh, eh, se convirtió en un instrumento que consiguió establecer el dominio de los españoles sobre los indígenas. O sea, este sistema de trabajo en realidad logró que el español pudiera sacar al indígena de su cultura, sus raíces. Por lo tanto, ¿cierto? Este aspecto de la encomienda, ¿cierto? Hay que destacar esto, de que al español le surtió efecto para el español. La encomienda eh, tuvo el propósito que se planteó el español. En ese sentido, el español pudo satisfacer esas necesidades, esos deseos de afán y gloria y fortuna, y lo consiguió, por supuesto, que a través de la mala utilización de lo que fue la encomienda propiamente tal. Eh, los indígenas encomendados pagaban, ¿cierto? Se convertían en, eh, en súbditos del Imperio Español o de la corona española, pero trabajando, ¿cierto? Realizando cierto trabajo forzado. ¿No? Eh, Además que el indígena nunca, el indígena no concebía este concepto del trabajo eh, como el español sí lo tenía incorporado. Recuerden que el español viene de un mundo en donde el mercantilismo, el comercio, eh, el afán por la riqueza era parte de su cultura. El indígena no, el indígena el indígena está muy conectado con la tierra, con la naturaleza, con el amanecer, con el sol, con las estrellas. El indígena trabajaba, tenía un sistema de trabajo, claro que trabajaba la tierra, pero el trabajo que realizaba era de verdad pensando, ¿cierto?, por el beneficio de todos, un trabajo con cariño. Ellos se levantaban a trabajar, y detrás de eso estaba el concepto de la familia, el concepto de esto de la reciprocidad, del trabajo en equipo, el trabajo mutuo, donde el fracaso de uno significaba el fracaso de todos. Bueno, jóvenes, hasta ahora ya estamos, ¿cierto? Pronto para cerrar la clase y vamos a hacer un breve, ¿cierto?, repaso de lo que aprendimos el día de hoy. Bueno, nuestro tema, la encomienda, estamos hablando de esta herencia cultural española, lo que nos heredaron los españoles, ¿verdad? Esta, esta relación, la relación entre el español e el indígena, desde cierto la época de la conquista y el descubrimiento, hasta cierto muy próximo a la colonia. Hoy día hablamos de la encomienda. La encomienda dijimos que consiste en esta asignación que la corona le otorga al español a través de una determinada cantidad de indígenas para su trabajo personal, con el afán, ¿cierto?, de que el indígena tenga la posibilidad de pagarle tributo a la corona española con su trabajo. Como ya lo dijimos, ¿cierto? La encomienda se desvirtuó, puesto de que la encomienda terminó resultando ser una instancia en donde el indígena tuvo que realizar trabajos obligatorios y forzados como trabajo personal para el español. Bueno, entonces así como este vínculo que idealmente se basaba en esto en esta necesidad, a este trabajo mutuo que debía existir entre el español y el indígena, en donde en donde el español debía proteger, cuidar, educar y evangelizar al indígena, y el indígena debía, cierto, no debía ser, cierto, realizar trabajos, pero no al extremo de,
de que no al extremo, ¿cierto?, de hacer que esta población eh, em, terminara, ¿cierto?, cayendo en un sistema de trabajo forzado, con horas extremas de trabajo, de sol a sol, en donde lo único que se conseguía era el beneficio personal del español. Existe este vínculo entre el encomendero y el encomendado. eh, entonces esto de que el español se hiciera responsable de los indígenas a su cargo no fue, cierto, tan así. Por el contrario, los indígenas con el tiempo, cierto, se dieron cuenta que su trabajo era, cierto, un trabajo de tipo forzado. Bueno, jóvenes, estamos ya próximos a cerrar la clase. Eh, Antes de despedirme, los dejo, cierto, con las dos preguntas que tenemos, cierto, preparadas para esta ocasión. Responda a las siguientes preguntas, anote la respuesta en su cuaderno. eh, También escribir en su cuaderno una foto y subirlo, cierto, a MySchool. Estas mismas preguntas están ahí en la plataforma. Uno, qué es la encomienda y en qué consiste? Y segundo, cuáles son las consecuencias de la encomienda? Y en esta oportunidad, yo sé de que ustedes están ya informados. Eh, Les quiero, y si es que no lo están, aprovecho de dar, cierto, un aviso. A contar de la próxima semana, las clases de historia y formación ciudadana se van a fusionar. Por lo tanto, los videos que se suben al canal de YouTube, vamos a encontrarnos con preguntas así como relacionadas con la temática, con la clase de historia que se relató, y también le vamos, ¿cierto?, a dar el enfoque que tiene que ver con la formación ciudadana. Reflexiona sobre la base de las siguientes preguntas. Dos preguntas también. Uno, ¿crees que es importante la abolición de la esclavitud? Dos, señala dos semejanzas y dos diferencias entre las actividades que se realizaban en aquella época y las que se llevan a cabo hoy en día en la defensa por los derechos de las personas. Bueno, jóvenes, estas preguntas, tanto para historia como para formación ciudadana, deben continuar trabajando, respondiéndolas y subiendo las respuestas a, a la plataforma MySchool. Bien, yo me despido. Nos vemos la próxima clase. Chao, cuídense.